Una vez alguien me preguntó: Pastor, ¿cómo hace usted para recitar tantos versículos de memoria de la Biblia? ¿Tiene usted algún plan de memorización o algún método que le ha ayudado a recordar las Escrituras? Bueno, quiero contarles en el devocional del día de hoy cuál ha sido el remedio para la memoria, que realmente me hace recitar los versículos de la Biblia muchas veces con mucha fluidez. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Tome su agenda porque hoy vamos a escribir algunos versículos importantes. Y de hecho, escribiendo es que usted va a usar el remedio para la memoria del que vamos a hablar esta mañana. Juan capítulo 14 versos 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire que el Señor Jesús dejó una promesa clara y contundente. Y es que, hablando del Espíritu Santo y refiriéndose a Él como el Consolador, quien estaría en los creyentes acompañándoles en sus pruebas, cuidándoles en sus dificultades y haciendo presente al Padre y al Hijo en los corazones de los creyentes, ahora Jesús continúa describiendo otra de las labores que el Espíritu Santo realizará en la vida de los creyentes. Sería su maestro, ocupando el lugar de Cristo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Estas palabras vuelven a aparecer y lo que nosotros conocemos como la Trinidad, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjese que el Señor dijo que el Espíritu Santo sería enviado por el Padre en su nombre. La Trinidad completa. La conclusión a la que llegamos una vez que examinamos toda la evidencia en su conjunto es que la misión del Espíritu Santo no se deriva de forma exclusiva ni del Padre ni del Hijo, sino de ambas por igual. El Espíritu Santo está estrechando y relacionando nuestras vidas con el Padre y con el Hijo. Por eso dice que el Padre lo envía en el nombre de su Hijo. Por otra parte, se nos muestra una clara continuidad, y esto me encanta, en la obra divina de la relación con la humanidad. ¿Por qué? Acuérdense de Jesús. Jesús vino, dice Juan 5:43, Él vino en nombre de su Padre. ¿Y qué hizo y en qué consistió el ministerio y las enseñanzas de Jesús? En dar a conocer entre los hombres al Padre y que nosotros lo glorificáramos. Y mire qué belleza. Ahora que Jesús se va, se queda el Espíritu Santo. ¿Y a qué viene? Dice que Él viene a glorificar al Hijo. Viene en el nombre de Jesús para defender sus intereses con toda su autoridad. Por eso esta doctrina del Espíritu Santo es maravillosa. Hablemos entonces de aquello en lo que quiero hacer énfasis esta mañana. El Espíritu Santo dice que actuará siempre en perfecta armonía. Entonces, ¿con qué? Con los deseos, con los propósitos y con la voluntad del Señor Jesús. Y por eso, cuando el Señor dice en Juan 16:14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que su ministerio consistirá en dar testimonio de Cristo. Y es el versículo 13 de este mismo Juan 16 dice: porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ahora miremos otro elemento. Si usted presta atención muy especial a todo esto, encontramos que aquí hay una clara sucesión que debemos imitar. El Hijo dio testimonio fiel de su Padre. El Espíritu hace lo mismo con relación a Cristo. Y ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. ¿Se acuerdan que el Señor dijo en Juan 15:26? El Señor dijo:
ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Entonces, cabe decir que el modelo y la inspiración de nuestro testimonio debe ser Cristo y el Espíritu Santo. Avancemos. Cuando hablamos entonces de la tarea del Espíritu Santo en nuestras vidas, mire esta belleza. Les voy a mostrar la receta para la memoria, para que nunca olviden lo que Dios les mandó a hacer y lo que Dios les enseña cada día. Cuando usted y yo hablamos de las cosas profundas de Dios, debemos admitir que el apóstol Pablo tenía razón cuando dijo en 1 Corintios 2:11: nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí uno tiene que reconocer su ignorancia definitiva e indiscutible. Porque es que Pablo está hablando de que realmente somos totalmente ignorantes al tema de Dios y de su palabra. 1 Corintios 2:8 dice: si ellos hubieran conocido a Dios, nunca lo habrían crucificado. Y eso revela un grado de ignorancia absoluta. Y por eso Pablo los describe como los príncipes de este siglo. Pablo se estaba dirigiendo a los corintios, que fueron educados por allá en Grecia, de los que salieron los grandes filósofos de renombre universal. Pero tratándose de quién es Dios, todos los hombres por igual somos completamente ignorantes al tema del Señor. Y por eso en su argumentación a los corintios, Pablo les dice: Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¡Qué belleza! O sea, lo que está diciendo Pablo en este pasaje es que el Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas de Dios. Mire, estamos viendo que Dios tiene un genuino interés en darse a conocer a nosotros. El Consolador, Juan 14:17, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y esto quiere decir que en este tiempo, la labor de enseñar la verdad de Dios a los creyentes es una obra del Espíritu Santo. Él está presto para venir a mostrarnos al Padre, al Hijo, la obra de Dios, las maravillas de Dios, la tarea que el Señor nos encargó. Ahora, en sus funciones como maestro de la iglesia, el Espíritu Santo dice que haría claras aquellas palabras que el Señor inicialmente enseñó. Y les voy a mostrar un caso que me parece hermoso para que ustedes me entiendan el tema de hoy. Mire, muchas de las cosas que Jesús le dijo a los discípulos, ellos no las entendieron en el momento, pero Jesús dijo que se las revelaría después. O sea que una gracia especial del Espíritu Santo haría entonces que, aunque hay cosas que nosotros leemos y no entendemos, el Espíritu Santo se encargará de revelar. Mire el primer ejemplo que les quiero montar, el de Pedro. Acuérdense que el Señor, cuando le dijo a ellos en Mateo 16, les dijo la primera vez, el Señor le dijo a los discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén, que padezca de muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto, resucitar al tercer día. Eso se los dijo el Señor en Mateo 16 del 21 al 22. Pero acuérdense que en ese mismo pasaje, Pedro tomó aparte al Señor y le dijo: no, Señor, tenga compasión de usted. Eso a usted no le debe acontecer. Porque Pedro dijo eso, porque él no entendía lo que el Señor había venido a hacer a este mundo. Pero ¿qué pasó? Otra cosa fue cuando Pablo recibió al Espíritu Santo, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 2. Y en su primer sermón, él anunció a todo el pueblo de Israel reunido en el templo que tanto la muerte como la resurrección de Cristo estaban de acuerdo con el plan perfecto de Dios anunciado previamente en las Escrituras y que era necesario para traer liberación espiritual al pueblo. Así lo dice Hechos 2, del 14 en adelante. ¿Qué pasó aquí? Con este ejemplo que les quiero mostrar, hubo un cambio asombroso en Pedro. ¿A raíz de qué? De la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él entendió lo que Jesús un día dijo
pero tal vez ese día no era claro para él. Eso va a pasar si ustedes, mi querida familia de Maná, perseveran. Sí, por eso yo les he insistido, y por eso es que Maná es todos los días, y por eso uno no puede bajar la guardia y debe proseguir y mantenerse, porque en la medida en que ustedes se afirman y oyen, tal vez ustedes oyen ciertas cosas que yo no le entendí muy bien al pastor hoy, pero en la medida en que usted empieza a oír la Biblia, a disponer su corazón, el Espíritu Santo vendrá y se le abrirá su mente y su corazón. Nosotros como seres humanos, ¿a qué tendemos? No, nuestra tendencia es a olvidar, a ignorar cosas importantes. Y mire, otra de las funciones importantes en el pasaje que estamos leyendo esta mañana es que el Espíritu Santo va a volver a traer al corazón olvidadizo de los creyentes las grandes verdades de la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Ese es el tema de hoy. El mejor remedio para la memoria. Porque el Espíritu Santo va a hacer eso. Mire, les muestro un caso. El de la iglesia de Éfeso. Ellos habían sido llamados al arrepentimiento. En Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Mire, junto con el recuerdo de las grandes verdades enseñadas por el Señor, vendrán también una comprensión profunda de todo aquello que yo escuché por primera vez y que ahora estoy entendiendo. Es importante notar lo que el Espíritu Santo hace. No es simplemente recordarnos el pasado. Él también nos ofrece una comprensión más profunda del ministerio de Jesús, al punto de que se haga vivo en nosotros como creyentes. Entonces, ¿qué debemos reflexionar sobre dos cuestiones importantes para los creyentes de hoy? En primer lugar, estamos viendo que una labor importante del Espíritu Santo consiste en recordarnos las cosas que Dios ya nos ha revelado en el pasado. ¿Usted cree que es importante subrayar esto? Bueno, yo también creo lo mismo, y más cuando en la actualidad hay una creciente tendencia en muchos medios académicos de la vida cristiana por estar más preocupados por decir algo nuevo que por escudriñar y enseñar los grandes tesoros revelados de la Biblia. Desgraciadamente, este tipo de cosas prosperan porque muchos son como aquellos griegos de la antigüedad. Dice Hechos 17:21 que en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Yo no me voy a cansar, y Pablo lo decía así: para mí no es molesto repetiros siempre las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Usted y yo nos tenemos que cuidar de esa actitud, porque será algo característico de los apóstatas de los últimos tiempos. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Traer esas verdades que han estado ahí desde siempre a nuestra memoria y a nuestro corazón para que no las olvidemos. Y en segundo lugar, si tenemos esa gran capacidad que yo le decía ahorita para olvidar, entonces todo buen siervo del Señor deberá emplearse a fondo para recordar una y otra vez lo que el Señor nos ha enseñado desde siempre. Repito, Pablo en Filipenses 3:1 decía: a mí no es molesto escribiros las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. En 2 de Pedro 1:12, Pedro decía: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y Judas, capítulo 1, versículo 5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Tremenda palabra de hoy. ¿Por qué no ora conmigo? Diga al Espíritu Santo: tal vez yo no debo estar ansioso de oír cientos de predicadores y charlas y seminarios que me hablen cosas nuevas y nuevas,
cuando realmente ahora entiendo que la gran tarea del Espíritu Santo es venir a recordarme, a enseñarme aquellas verdades que están ahí, yo las he descuidado. Por eso es tan importante que usted y yo siempre volvamos una y otra vez a la Biblia. Si usted ya leyó el Nuevo Testamento, vuélvalo a leer. Si usted ya leyó del Espíritu Santo, vuelva a leer. Porque en la medida en que usted lee y lee, el Espíritu Santo volverá y traerá y refrescará y renovará para que esa verdad siempre sea firme y nunca se aparte de ella. Señor, gracias por los oyentes de Maná. Tenemos una gran hambre y sed de ti, Espíritu Santo. Y por eso te pedimos que en esta serie nos recuerdes muchas cosas que habíamos olvidado y nos traigas a la verdad estas profundas cosas de nuestro corazón que el Espíritu Santo quiere mostrarnos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana. Tengo una noticia para ustedes excelente. Y es que este viernes, 9 de la noche, oigan, pónganme atención, este viernes, 9 de la noche, voy a hacer una reunión en vivo con todos los que escuchan el Devocional Maná. 9 de la noche hora Colombia, a la gente que nos escucha en Europa, en Estados Unidos, en otros continentes o en otros países o ciudades que tienen horarios diferentes. 9 de la noche hora Colombia nos vamos a conectar en vivo y vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? De los temas que yo hablé en la semana. Vamos a concretar algunas cosas, voy a leer algunas preguntas y responderlas. Si usted quiere estar en vivo conmigo, lo espero este viernes, 9 de la noche, y vamos a conversar y hablar juntos del tema de la semana. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 64 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Colosenses 4, del 12 al 13. Una de las formas en las que debemos orar es intercediendo por otros. Piensa un poco en esto. ¿Oras por otros? ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Con qué intensidad? Ahora haz una lista de oración y cada día ora por las necesidades de los demás. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.